Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 33 minutos, 9 con 33 hora de Nueva York. Tenemos ya información de la producción industrial en los Estados Unidos. Bajó 0.2% en agosto. La utilización de la capacidad instalada quedó en un 77.5% en septiembre. La producción industrial, perdón, esto fue de septiembre, bajó 0.2%. La de agosto quedó revisada de menos 0.4 a menos 0.1%. Es decir, las cosas venían peor de lo esperado, ¿no? En este tema de la producción industrial que, le digo, finalmente cae 0.2% en septiembre. Esto es lo que da a conocer en esta jornada del día de hoy en los Estados Unidos. Fíjese usted que con respecto a este tema, pues resulta ser que dicen que esto se debe a la debilidad de la economía mundial, según los datos publicados por la Reserva Federal. Se trata del segundo descenso mensual consecutivo de la producción industrial allá en los Estados Unidos, aunque la caída de agosto fue menor a lo adelantado. La producción descendió 1.1% en el octavo mes, frente a la estimación de un descenso, le decía yo, mayor del 0.4%. La utilización de la capacidad bajó al 77.5% desde el 77.8% de agosto, y antes de la recesión la utilización de la capacidad por lo general estaba cercana al 80%. Ahora estamos en un 77.5%, bajando desde el 77.8% de agosto. Los economistas estaban previendo un descenso mensual de la producción del 0.2% y una utilización de la capacidad del 77.3%, así que de todos modos el dato sale mejor a lo esperado. Estas cifras son la última señal de que la fortaleza del dólar, la caída de los precios del crudo y la débil demanda de los clientes de China y Europa, pues digamos, no están permitiendo, ¿no?, que Estados Unidos tenga un crecimiento fuerte del todo, pero tampoco yo creo que descarta del todo la posibilidad del aumento de las tasas de interés para diciembre de este año, ¿no? Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero el problema sigue siendo el mismo que observábamos desde el tema de el asunto de las nóminas no agrícolas al final de la semana pasada, ¿no? Es decir, la tendencia sí mostró un bache, pero parece que este bache poco a poco está quedando atrás, ¿no? Entonces, ahí es donde todavía queda una lucecita de esperanza para que la Reserva Federal cumpla con las expectativas que ella misma generó de estar aumentando las tasas de interés este año. Yo sí creo que podría pasar a la historia como un error el que no hayan aprovechado la ventana que tenían por ahí del mes de julio para empezar la normalización de las tasas de interés. Ahí a lo mejor falló la negociación de Janet Yellen para tratar de convencer a una mayoría dentro de la Reserva Federal, dentro de los votantes de la Federal Open Market Committee, de estar subiendo las tasas en esa ventana que había por ahí de julio. Y ahora, bueno, pues el escenario es más incierto y tiene, digamos, posibilidades de salir perdiendo la Fed por ambos lados, ¿no? Si subiera las tasas de interés en diciembre y, como dicen los que temen este aumento, la inflación sigue cayendo en lugar de repuntar, o la apreciación del dólar empieza a afectar la capacidad económica de Estados Unidos, pues indudablemente perderá credibilidad la Reserva Federal, al menos en las capacidades que tendría de conducir adecuadamente la política monetaria, porque tendría que echar marcha atrás. Por el otro lado, fue tan férrea la defensa que ese pudo haber sido el segundo error de la Reserva Federal. El primero yo creo que fue el no haber subido las tasas en julio, pero el segundo es exclusivamente de Janet Yellen, donde defendió tan vehementemente en ese discurso que aquí le comentamos la posibilidad de subir las tasas de interés este mismo año,
que claro, aunque repitió el mantra de siempre, ¿no? Estaremos llevándonos por los datos, no es que estemos pre-committed, dicen ellos, precomprometidos a un aumento de tasas de interés en tal fecha. Pues la verdad es que el hecho de que ella haya hecho una defensa tan férrea de las razones por las cuales tendrían que subir las tasas de interés este mismo año, más pronto que tarde, pues finalmente les deja con digamos que si no una pérdida de credibilidad, sí un raspón en su imagen, ¿no? Sería, yo creo que, o pasaría a la historia como la promesa incumplida de la Reserva Federal. Y esto, a su vez, está generando, está presionando a las economías emergentes que a sí mismas pueden hacer más débil a la economía de Estados Unidos. El día de hoy, si nos alcanza el tiempo, que muy seguramente sí lo hará porque hay bien poca información, estaremos hablando de cómo es que hay un artículo que lanza hoy el Wall Street Journal que habla precisamente de la dependencia que ahora tendría en las economías emergentes la economía de los Estados Unidos. Entonces habrá que ver, esto no es el último dato, de la producción industrial allá en los Estados Unidos, no es el último dato del día de hoy, todavía viene la confianza de Reuters y Michigan, la confianza del consumidor publicada por Reuters y Michigan, y habrá que ver qué dice esto será ya hacia el final de este programa de Punto 9, pero por lo pronto así las cosas, con esto arrancamos esta mañana este programa de Punto 9 del día de hoy, viernes 16 de octubre, le agradezco muchísimo que nos esté acompañando en esta jornada, y bueno, le cuento muy rápidamente que esta mañana también el otro dato fundamental interesante que se dio a conocer fue el de los precios de consumo de la eurozona que se redujo 0.1% en el comparativo interanual de septiembre, confirmando la estimación adelantada, según los datos publicados por la Agencia de Estadísticas de la Unión Europea, es decir, no generó grandes movimientos porque no generó ningún cambio en la visión que ya se tenía en el comparativo mensualizado. El índice de precios al consumidor subió 0.2% en septiembre, confirmando también las previsiones. La inflación subyacente, que le quita lo más volátil, como es alimentos frescos, energía, etcétera, aumentó 0.9% en este noveno año, perdón, sin cambios. Respecto a la tasa de agosto, el Banco Central Europeo está intentando mantener la inflación cerca del 2% a mediano plazo y continúa pues con debilidad, ¿no? En la presión de los precios, y esto ha generado cada vez más expectativas en los mercados financieros de que el Banco Central Europeo podría aumentar el tamaño de su programa de expansión cuantitativa, aunque la verdad es que me parece que es demasiado prematuro, ¿no? Por lo pronto, las expectativas de corto plazo es que el Banco Central Europeo mantenga las tasas de interés y el programa de expansión cuantitativa sin cambios, precisamente en la reunión que está prevista para este próximo jueves. Sobre este tema también estuvo opinando, ahorita te digo quién... Barclays decía que la reunión de diciembre probablemente será un mejor escenario para que el Banco Central Europeo anuncie una mayor relajación de política monetaria de la que sería la próxima semana, en su caso de que llegaran a anunciar algo, ¿no? Es decir, no estamos muy claros en que vayan a anunciar algo en diciembre, pero si tú comparas la reunión que viene ahorita en octubre con la de diciembre, para el Banco Central Europeo es más probable que en la de diciembre anuncien un aumento del programa de expansión cuantitativa. Esto es lo que decía Cagdas Aksu, estratega de Barclays. Y bueno, para diciembre habrá probablemente más información, dicen, sobre el entorno de, por ejemplo, cómo China y los mercados emergentes están afectando las perspectivas de política monetaria, pues ya no solamente del Banco Central Europeo, sino también de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, pues también para diciembre el Banco Central Europeo publicaría sus previsiones de la economía, y con esto tendré un escenario un poco más sólido para anunciar, si es que lo hace, un aumento en el programa de expansión cuantitativa. Yo la verdad es que creo que todavía sería un error, si bien es cierto que todavía no se han visto los frutos de este programa claramente en los indicadores económicos que hemos tenido publicados hasta ahora. Me parece que todavía sigue siendo relativamente pronto para que el Banco Central Europeo decida ampliar un programa cuando todavía lo tiene en marcha y realmente
pues todavía le falta prácticamente todo un año de estar funcionando. El anunciar un aumento en este programa de expansión cuantitativa me parece que sería gastar leña en un fuego que a lo mejor sí va a prender, ¿no? Pero que pues estarían quemando más combustible. Yo creo que se van a esperar a lo que es un poco más para tomar una decisión de ampliar un programa. Debería de ser esto, porque si no parecería que está reaccionando a la información de corto plazo el Banco Central Europeo, y eso me parece a mí estaría constituyendo en sí mismo un error. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 43 minutos. Vámonos a un corte comercial rapidísimo. Nada más le cuento cómo están las cifras de los mercados en esta mañana. En Estados Unidos el Dow Jones abre con una ganancia del 0.18%. Aunque ya la ha reducido un poco a un 0.07%, es decir, se espera que la jornada tenga poco movimiento. Estamos hablando de unas 17.153 unidades la cotización del Dow Jones en esta jornada del día de hoy, que por cierto, en el cortísimo plazo, está haciendo un rebote con esta apertura, penetrando los máximos que había dejado previamente en las 17.175 unidades. Corte y regreso. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Nobels relevantes, este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. Pocas son las veces en las que podríamos imaginar que alguien que no sea un economista pueda ganar el premio Nobel de Economía. Sin embargo, ocurrió en 2002 cuando el psicólogo Daniel Kahneman obtuvo su presencia entre los ganadores del Nobel al sentar las bases de un nuevo campo en la economía conductual, que ha transformado la visión de los economistas sobre el ser humano que no siempre se comporta de forma racional. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Gracias, perdón, estaba el corte. Oiga, en el Eurostock 50 tenemos el día de hoy una ganancia del 0.45%. Estamos en las 3.253 unidades. Fitch Hacienda Inglaterra gana 0.55% y cotiza en las 1.373 unidades. DAX Industrial de Alemania está prácticamente plano en las 10.070 unidades esta mañana, mientras que el CAC 40 de Francia está ganando un 0.37% para cotizar en las 4.693 unidades. El IBEX 35 de España gana 0.88%, es por mucho el que mejor cotiza en esta mañana, colocando en las 10.187 unidades. En Estados Unidos, le decía yo, la apertura pues fue debilona, tuvo un primer punto alcista que se está retrocediendo, pero que está penetrando las resistencias del día de ayer, así que habrá que darle un poco más de tiempo para ver cómo continúan las cosas. En Asia, el Nikkei 225 de Tokio terminó la semana con este viernes ganando 1.08% y cerrando para esta semana en las 18.291 unidades. El Shanghai Composite está en esta mañana ya en China, ganando 1.62% en las 3.391 unidades, mientras que el Hansen de Hong Kong está ganando el 0.78% para cotizar en las 23.067 unidades. El día de ayer la Bolsa de México cerró en las 44.087 unidades. Vámonos con más información. Esto, por cierto, de las bolsas de Asia que están en positivo, insisto, meramente tiene que ver con un reflejo de un optimismo
pensando en que las cosas están tan mal, fíjense ustedes lo enfermos que ya estamos, un optimismo pensando que las cosas están tan mal que necesitaríamos que las autoridades monetarias allá en China estimularan la economía, así o más enfermo el asunto. Oiga, continuando con más información, en Nueva Zelanda la inflación pues mostró un crecimiento más allá de lo esperado. La agencia de estadísticas de Nueva Zelanda dijo que la inflación había elevado a una cifra ajustada a temporalidad del 0.3%, por arriba del 0.2% que esperaban los economistas, aunque por debajo del 0.4% del mes anterior. Y en más información, hoy es viernes y como ya le había adelantado esta semana, el Parlamento de Grecia se espera que vote en la noche de este viernes el primer paquete de reformas de la nueva legislatura, de cuya aprobación depende el tramo de 2,000 millones que está por venir ahí para Grecia. Este paquete contiene una docena de reglamentos acordados con los acreedores que básicamente apuntan a mejorar la situación de ingresos del Estado, aumentar la edad de jubilación y luchar contra la evasión fiscal. Entre las medidas que debieron de ser votadas figura un aumento de los intereses del 3 al 5% para aquellos que se acogieron a la posibilidad de devolver a plazo sus deudas al Estado. Se trata de una de las medidas más exitosas del primer gobierno de Alexis Tsipras, dice. Pues hubo muchos ciudadanos con deudas acumuladas que se apuntaron a esta posibilidad de los plazos. Sin embargo, la denominada pues ahora cuarteto de acreedores, ¿no? Porque ya le metieron al MEDE, pues habría exigido endurecer las condiciones de estas devoluciones. Un artículo que, por cierto, en el borrador de ley que se va a votar fue eliminado al día siguiente de remitirse este lunes al Parlamento, es el que contenía el aumento de 2 puntos porcentuales a el impuesto de las rentas de alquiler. El aluvión de críticas que causó esta medida llevó al Ejecutivo a dejar los impuestos como estaban, en un 13% para las rentas anuales de alquiler inferiores a los 12,000 euros y en un 33% para las que excedan esta cantidad. En el marco de la lucha contra el fraude fiscal se introducen penas de cárcel de mínimo 2 años para cantidades no declaradas del IVA que superen los 50,000 euros y de más de 100,000 euros en el caso del impuesto sobre la renta. Si la evasión fiscal superara los 150,000 euros, también se procedería al embargo del 50% de lo que se tenga en bancos o en depósitos bancarios. Respecto a la edad de jubilación, otro de los temas escabrosos, bueno, pues hay un aumento progresivo hasta los 67 años como regla general y hasta los 62 años para todas las personas que ya hayan trabajado en este momento 40 años. La oposición conservadora y centrista socialdemócrata pues apoyó a Alexis Tsipras en este verano para la firma del rescate. Y adelantaron, ojo, esta vez dicen votarán en contra de estas medidas. Híjole, los conservadores acusaron al gobierno de adoptar medidas que aumentan la presión fiscal y reducen los salarios y las pensiones. Los socialdemócratas fueron todavía más lejos y reprocharon al gobierno izquierdista aplicarle recetas neoliberales al pueblo de Grecia. Así que, ¿qué va a pasar con esta situación? Pues habrá que ver, ¿no? En un principio, la coalición de gobierno de Alexis Tsipras tendría los votos suficientes si todos acuden a la votación y todos respaldan como se espera, tendría los votos suficientes para pasar esta ley, pero la verdad es que ahí podría haberse apretado y ojo, esto podría traernos ruido la próxima semana. En otra información, el día de ayer hablábamos un poco sobre el tema de la rentabilidad de la deuda pública de España. Y bueno, pues fíjese usted que dicen que este viernes continúa esta caída de la rentabilidad por la expectativa de que Moody's mejore la calificación crediticia de España, probablemente después del cierre de mercado europeo. Una señal de reforzamiento de su economía, Madrid anunció esta semana que rebajaba el objetivo de emisión de deuda neta, un movimiento que se consideró positivo para su calificación. El rating de Moody's para España es actualmente de Baa2 y está un escalón por debajo de los que tienen Fitch y también el que ofrece, ahí se me acaba de ir el otro grande de los calificadores de riesgo para este tipo de deuda, Standard & Poor's. Fitch mejoró la nota en abril a BBB+, mientras que Standard & Poor's elevó el rating de España a BBB+, hace apenas 2 semanas, si usted se acuerda. Esperamos una mejora de un escalón en la calificación de Moody's, lo que es muy importante, una perspectiva positiva también, dado que el rendimiento económico de España
pues apreciaría estas medidas, decía uno de los estrategas del Commerzbank, David Schnauz. La rentabilidad del bono español a 10 años cae 2 puntos base este viernes a un 1.79%, cerca de un mínimo de 5 meses. El resto de los países de la eurozona también tiene un descenso similar en su rentabilidad. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y salió a hablar Christine Forbes del Banco de Inglaterra. Dice que probablemente este banco tendrá que subir los tipos de interés, ojo, más pronto que tarde. Esto es lo que dijo la responsable de política monetaria del Banco Central, contrariamente a las expectativas del mercado y a los comentarios inclusive de los economistas en jefe de este Banco de Inglaterra. En un discurso de la ciudad de Brighton, Forbes dijo que las sombrías perspectivas para los mercados emergentes están siendo exageradas. Las noticias sobre la economía internacional no ha hecho que ajuste mis anteriores expectativas de que la próxima decisión de tipos de interés que haga el Reino Unido debería de ser una subida y que esto sucederá más pronto que tarde, señalaba Forbes en el texto de su discurso. La mayoría de los economistas opinan que el Banco de Inglaterra esperará que la Reserva Federal actúe primero para después ellos subir su política monetaria. Sin embargo, los miembros del Banco de Inglaterra desestiman por ahora los temores sobre las economías emergentes debido a la pequeña exposición de las empresas británicas en estos mercados. En su discurso de este viernes, Forbes sugirió que es improbable que la economía británica se vea inmune a una ralentización mundial, aunque dijo que muchas economías emergentes están realizando transacciones beneficiosas hacia modelos de crecimiento más sostenibles y más equilibrados. A pesar de estos comentarios de línea dura, Forbes está considerada como un miembro moderado del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, lo cual le da más peso a estos comentarios, ¿no? Forbes, por ejemplo, nunca ha votado a favor de subir los tipos de interés que están en el mínimo histórico del 0.5% desde hace más de 6 años. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y parece que hay una gran división al interior del Banco de Inglaterra entre el ala de los economistas y el ala de los digamos, miembros del Comité de Política Monetaria. Habrá que ver cómo sigue esto avanzando. Y continuando con más información, vámonos a un corte comercial y de regreso le voy a estar platicando este artículo que le comentaba de Justin Lahart sobre Estados Unidos. Ahora es más vulnerable a los males de los mercados emergentes. Pero antes de irnos al corte le cuento cómo están los commodities en esta mañana. El crudo dulce ligero está subiendo fuerte, 1.6%, se coloca en los 47,10 en esta mañana del día de hoy. También tiene alzas del 1.07 el Brent del Mar del Norte, y con esto en esta mañana se llegó a penetrar la resistencia que nos había dejado el crudo en el nivel de los 47,18 dentro de esta misma jornada, y está pues acercándose cada vez más a la zona de resistencia fantasma que tendría alrededor de los 47,68 y que termina en los 48,41 el West Texas Intermediate. Habrá que ver si la presión que está haciendo en esta mañana hacia el alza la puede conservar, porque en viernes con pocos fundamentales y cerca de esta zona de resistencia me suena más para que tomen utilidades los que han estado especulando con el crudo dulce ligero. El Brent del Mar del Norte está en 50,2, $50.20 para registrar una ganancia hasta el momento del 0.92%. En el tema del oro, pocos movimientos otra vez, 0.12% hacia el alza en el oro, que está en 1.183,22, y la plata gana el 0.15% con una cotización de 16,2. Estos son apenas 2.4 centavitos más que en el cierre del día de ayer. El dólar index con muy pocos cambios en 94,50. Corte comercial, regresamos enseguida con más aquí en esto que es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados en Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del este, en vivo, por www.forexhispana.com.
9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más en vivo, 9 de la mañana con 57 minutos. Este artículo del Wall Street Journal que le he platicado dice: hay similitudes inquietantes entre la crisis financiera de finales de los 90 y los problemas que están afectando últimamente a la economía mundial. La diferencia ahora es que la economía y el mercado bursátil en Estados Unidos pueden ser más vulnerables que hace un par de décadas. La crisis financiera asiática del 97 y la crisis de deuda rusa del 98, el efecto dragón y tequila y vodka, ¿se acuerda usted? Tuvieron un efecto durísimo en las finanzas y la economía de los países emergentes, pero estas tormentas mundiales apenas rozaron la economía de Estados Unidos, en gran parte debido a que las caídas de los precios de la gasolina, la inflación y los tipos de interés que aquellas crisis ayudaron a desatar impulsaron el mismo poder adquisitivo de los consumidores americanos. Sin embargo, en la actualidad Estados Unidos afronta una situación parecida. La desaceleración de China y el posterior colapso de los precios de las materias primas han puesto a las economías en desarrollo contra las cuerdas, y las exportaciones de Estados Unidos y las operaciones en el extranjero de empresas como Caterpillar o DuPont están sufriendo, mientras que la caída de los precios de la gasolina y los productos importados y los bajos tipos de interés están favoreciendo a los consumidores. Pero esta combinación de factores pudiera perjudicar a los Estados Unidos con más fuerza e infringir más daños de más largo plazo en las acciones que los vistos previamente. Esto podría hacerse evidente a medida, dice este artículo, que las empresas empiecen a publicar sus resultados del tercer trimestre. Esto debido a que el mayor peso que hoy tienen los países en desarrollo les vuelven más importantes para Estados Unidos que en el pasado, mientras que el poder adquisitivo y la voluntad de gasto de los consumidores americanos están perdiendo influencia. La advertencia del miércoles sobre las ganancias, por ejemplo, de la Walmart, ¿se acuerda usted? Y el débil informe de ventas minoristas de septiembre del Departamento de Comercio de Estados Unidos ponen esto último de relieve. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, los países en desarrollo representan hoy el 40% del Producto Interno Bruto Mundial en comparación con el 22% que representaban en 1997. En el mismo periodo, el valor combinado de las exportaciones e importaciones de Estados Unidos pasó del 23% al 30% del Producto Interno Bruto, lo que ha aumentado su exposición comercial al resto del mundo. La creciente importancia en los países de desarrollo se refleja en el lugar de las empresas estadounidenses donde están haciendo negocios. En 2013, el último año para que el Departamento de Comercio tiene datos disponibles, el 63% de las ventas de filiales extranjeras en las que empresas americanas tenían una participación de control tuvieron lugar en países que no pertenecen al grupo de los 7. En 1997 ese porcentaje era del 47%, subió de 47 a 63%. La dependencia de las empresas de Estados Unidos de las ventas registradas fuera del país ha ido en aumento. Por ejemplo, Apple actualmente, la mayor empresa estadounidense por valor de mercado, realizó el año pasado un 62% de sus ventas en el extranjero, en comparación con el 50% que tenía en 1997. General Electric registró un 52% de sus ventas fuera de Estados Unidos, en comparación con el 42% que tenía en 1997, cuando era la empresa más grande de este país. Y déjeme parar un momento este artículo para darle el dato del indicador de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y Bloomberg, perdón. Hace rato le dije Reuters, ¿no? Es que antes era Reuters, perdón, me fui con la costumbre. Es Bloomberg y Michigan. Quedó en 92.1 en octubre, en la versión preliminar, versus el 87.2 de septiembre, es decir, muestra una mejora consistente, 87 sube a 92.1 en esta preliminar para octubre. En las condiciones actuales, el dato muestra un nivel de 106.7 en octubre, por arriba también claramente de los 101.2 de septiembre, y en las expectativas están mejorando también a 82.7 el preliminar de octubre desde el 78.2 de septiembre. Así que nuevamente se repite esta historia que le he venido contando en esta mañana en este indicador de Bloomberg y Michigan.
Parece ser que hubo un bache, pero se está empezando a recuperar la economía, lo cual mantiene una ventanita abierta a la oportunidad de subir los tipos de interés para finales de este año, y esto poco a poco va a empezar a pesar en la cotización del dólar. En la próxima semana, espero yo, se empieza a ver una reacción. Ya desde ahorita, desde este final de semana, se está viendo desde el día de ayer un repunte más o menos interesante, y podría extenderse un poco más desde antier, ¿no? Continuando con más información, las expectativas inflacionarias quedan lo que para un año en 2.7% en octubre, el preliminar, versus el 2.8% que tenían en septiembre como final. Las de 5 años bajan a 2.6% en octubre, desde el 2.7% que tenían en septiembre. Así las cosas el día de hoy en estos datos de la Universidad de Bloomberg y Michigan. Al revés, de Bloomberg y la Universidad de Michigan. Oiga, continuando con más información para esta mañana, que ya casi se nos acaba el programa. Ahí tiene usted ya más o menos la visión, ¿no?, de por qué es que podría estar más peligroso. La exposición y la dependencia de los mercados emergentes que tiene ahora Estados Unidos es mayor que la que tenía en las crisis estas de hace unos 20 años, así que pues podría ser más interesante para la economía y para los controladores de la economía de Estados Unidos el tener un poco de mano más delicada precisamente con el tema de los Estados Unidos, lo cual, por cierto, votaría a favor de que subieran más pronto que tarde las tasas de interés también. Tengo una declaración por acá del señor Courier del Banco Central Europeo que dice que las expectativas que tienen, las altas expectativas que se tienen de la política del Banco Central Europeo le están preocupando. Bueno, ahí nada más le dejo ese comentario, a ver si más adelante tenemos más información. Nada más para terminar este viernes, le quiero contar que actualmente hay en China 596 mil millonarios, o billionaires dirían en inglés, ¿no? Mil millonarios, frente a los 537 que tiene Estados Unidos, según la lista Hurun de ricos del 2015, que estima el patrimonio de las personas acaudaladas hasta el pasado 14 de agosto. El magnate inmobiliario Wang Yanlin es la persona más rica de China, con una fortuna estimada en 34.400 millones de dólares. De acuerdo con la lista, Wang superó al fundador, por ejemplo, de Alibaba, Jack Ma, el más rico de China en 2014, y cuya fortuna ahora asciende a 22.700 millones después de que Wanda Cinema Line saliera a la bolsa en enero y el precio de sus acciones se disparara a pesar del desplome del mercado este verano. Wang, presidente de la Dalian Wanda Group, amasó gran parte de su dinero con promociones inmobiliarias, pero recientemente ha empezado a hacer películas y salas de cine. Otras 3 caras nuevas en los 10 primeros puestos de la lista tienen imperios inmobiliarios. Estaría Lu Xiqiang, Zhang Jindong y Lu Wanqing. Bueno, pues ahí tiene usted lo que dice este artículo. Lo interesante para mí es, hay más millonarios, mil millonarios chinos ahora que mil millonarios en Estados Unidos, aunque bueno, todavía creo que se podría hablar de las calidades de millonarios, es decir, el peso de sus fortunas, todavía creo que se inclina un poco más para Estados Unidos, pero bueno, pues hay un índice, por cierto, si a usted le interesa este tema, en Bloomberg, en la parte interactiva de Bloomberg, que precisamente habla de la lista de los principales millonarios, la gente más rica del mundo, donde está pues los clásicos de siempre, ¿no? Warren Buffett, Bill Gates, inclusive el señor Slim de aquí de México, y ahí te van poniendo, no solo de ellos, sino de todo ese top de millonarios, cómo es que se mueven sus fortunas, y de repente parece interesante el ver esas oscilaciones. Hasta aquí llegamos el día de hoy, gracias. Si usted es fan de la programación en MQL4, quédese con nosotros. El día de hoy le vamos a tener estaba entre continuar el curso o hacerle un pequeño tutorial,
y yo creo que me voy a ir por el tutorial. Lo que vamos a intentar hacer el día de hoy es un programita que le agregue en la línea de descripción de los objetos gráficos que dibujes una indicación de qué time frame fue el que estabas observando cuando agregaste estas líneas. Me parece que podría ser algo interesante, que podría ayudar a algunos operadores, sobre todo que manejan perspectivas de múltiples time frames, para entender la importancia de los datos. Y nada más le cuento antes de irme, ya por cierto, el dólar yen ha roto en este momento la tendencia bajista que traía esa banderita, entre comillas, que le estaba platicando hace un rato, y por lo tanto dispara acción alcista en esta mañana, donde, bueno, pues ya no quedan así como que muchos fundamentales para venir, pero todavía hay un poquito de distancia, que si se hace un pullbackcito, hasta yo estaría dispuesto a jugarme un poquito ahí en esta mañana, en este movimiento del dólar con respecto al yen japonés hacia el alza. Vamos a ver cómo se dan las cosas en esta mañana del día de hoy. Gracias por la compañía, lo dejo. Si me escucha una versión grabada, lo espero el próximo lunes, que descanse, y si me escucha en vivo, quédese con nosotros un rato más, el tallercito de programación de MQL4 el día de hoy. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó